7 de Ishmael, con ayuda del Creador. Cuando los niños empiezan a estudiar la Torah, la primera parashá que se le enseña, la primera porción de la Torah, de las 54 porciones de la Torah, no es Bereshit, como uno pensaría lógicamente. Si vas a iniciar a estudiar Torah, inicia como Hashem decidió que es el principio, que es con el libro de la creación del universo, que habla de la fe, que habla del amor al Creador, que habla del reconocimiento, en el conocimiento de que existe un creador primordial que hizo todo el universo que nos rodea, lo cual es el principio de la conexión con el Creador. Por lo tanto, la fuerza del mal constantemente quieren generar en el hombre que se aleje completamente de lo que lo puede conectar, o lo que puede ser el inicio entre su relación entre el Creador y él, que es el reconocimiento de que existe el Creador. ¿Cómo uno sabe eso? Porque no existe ninguna creación sin que tenga también un Creador. Si yo veo una casa, yo puedo estar seguro y jurar 100% que alguien hizo esa casa. Si yo veo todo el universo, si yo veo cómo hay una complicidad, ¿cómo se dice esa palabra? Hay un mecanismo completo en cada parte pequeña de la creación, que existe incluso dentro del ADN del ser humano, una tecnología que ningún ser humano puede diseñar, ningún ser humano se puede llegar a imaginar lo complejo que es todo su mecanismo y todo lo que permite que él pueda existir. Y dentro del ADN existe el nombre de Hashem Yud Kei Vav Kei. ¿Cómo existe? Los científicos descubrieron que existe dentro del ADN 4 tipos de elementos, citosina, etcétera, guanina, toda clase de cosas que hace que el ADN se mantenga unido. Que el ADN es algo que existe, si no me equivoco, dentro de los cromosomas, que es algo que permite la vida del ser humano, que es, digamos, entre comillas, para entender de una forma fácil, los códigos que generan la existencia del ser humano y la vida, y lo que permite la vida no solo en el ser humano, sino también en todos los animales y en las especies, incluyendo, si no me equivoco, la flora y etcétera. El punto es que están divididos de una forma tal numérica, que es la siguiente: 10, 5, 6, 5, que para las personas que saben hebreo y saben la gematria, 10, 5, 6, 5 es el nombre de Hashem, es el nombre Yud Kei Vav Kei, que aparece como Dios creador del universo y Dios creador del hombre. Entonces, vemos ahí cómo literalmente el Creador hizo una pintura, hizo un sello y una firma dentro de cada uno de nosotros y dentro de toda la creación, el nombre de Hashem. Y existe una constante en toda la creación, que constantemente vemos alusiones al nombre de Hashem, como que muchas cosas se dividen en 4, como los 4 estados en la materia, etcétera, que hace alusión a las 4 letras del nombre de Dios, Yud Kei Vav Kei. Entonces, conclusión de que las malas fuerzas, la mala inclinación quiere que el hombre no tenga ni siquiera una apertura para la conexión con el Creador, una pequeña forma de relación que es reconocimiento de su existencia. Por lo tanto, generan algo que se llama el ateísmo, que es un símbolo y un signo de que la persona está en el nivel más bajo espiritualmente, en el mayor nivel de la impureza. Entonces, cuando una persona joven y es un niño, viene al mundo con, como dice el rey Salomón, con una tabla nueva, la cual toda persona puede escribir en ella, y todo lo que tú escribas en esa tabla va a marcar el destino y la vida para siempre de ese joven en un futuro, de ese adulto. Quiere decir que cuando una persona es niño, es pequeño o niña, es maleable, como dice el rey David, que Heitzim Beyad Gibor, Ken Bene Aneaurim, como las flechas en la mano del fuerte. De la misma forma son los hijos de la juventud. Quiere decir que en la época temprana de la vida del hombre, él es como una flecha
en la mano del fuerte. ¿Qué quiere decir? Que está ya, no sé cómo se dice esa palabra, está dirigida, pone la flecha y está dirigida, está a punto. Si suelta la mano, sale la flecha disparada. Eso es lo que quiere decir. No sé cómo se dice esa palabra. Por lo tanto, todo lo que tú le enseñas, todo lo que tú escribes en la tabla de su corazón, digamos que en su corazón tiene una tabla, un pizarrón, en el cual todo lo que tú escribas en él se va a quedar marcado fuertemente y lo va a guiar y determinar, incluso subconscientemente, su forma de ser, su forma de pensar, su forma de manejarse. Por eso el rey David lo asemeja a una flecha que ya está posicionada, que si la sueltas, en el momento que la sueltes, quiere decir cuando llegue ya a un momento de adolescencia, ya la flecha está soltada, ya va ahí en dirección donde tú la pusiste cuando eras joven. Ahora, para regresarla, tienes que hacer un trabajo bien fuerte. Tienes que hacer toda clase de estrategias para volver a redireccionar la vida de una persona. Por eso es más difícil hacer arrepentimiento cuando una persona es más adulta o más anciana, más incrementa su dificultad en hacer arrepentimiento. De ahí la importancia del hombre de hacer arrepentimiento cuando es joven, como hemos estudiado a veces la Gemara 7, vamos a página 19. Ayer Aish vio todo Ish, feliz del hombre que teme a Hashem cuando todavía es un hombre, cuando todavía tiene la fuerza en su brazo, la fuerza en su muslo, etc. Entonces, cuando el niño se le introduce al conocimiento de la Torah, inicia estudiando la Parashá Vayikra. ¿Por qué la Parashá Vayikra de todas las parashiot? Porque puede decir, lógicamente pueden iniciar hablando de fe. ¿Cuál es la fe? Que existe un creador. Como Hashem organizó la Torah, que inicia la Torah hablando de la creación y de fe, de palabras de fe, palabras de Muná, así como en los 10 mandamientos empieza diciendo Anoji Hashem Elokeja Asher Hotzeti Hameret Mitzrayim, en Shemot capítulo 20, yo soy tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir? Que por lo tanto estás obligado al creer en mí, saber de mi existencia, porque tú mismo viste todos los milagros y todas las plagas que yo traje. Pero no, inician todos los niños estudiando la Parashá Vayikra. ¿Por qué inician estudiando la Parashá Vayikra y no otra Parashá? Porque explicaron los sabios, vengan los puros y estudien acerca de la pureza. Porque toda la Parashá Vayikra, todo el libro de Vayikra, siempre habla en un lenguaje que es bien difícil de entender. Habla en cosas que son bien difíciles si tú no tienes el secreto de la Torah. Bien difíciles de entrar en el corazón. Pero cuando alguien es un niño, todo le entra. ¿Por qué? Porque de ahí tú ves lo que separa al hombre de su conexión con el Creador. Son las ideas que él recolecta a lo largo de su vida. Como el niño no tiene idea que él ha recolectado porque es un pizarrón nuevo, todo lo recibe de una forma fácil y de una forma que entra perfectamente, porque es un alma pura. Está escrito en los rezos. Toda persona inicia su día, todo Yehudí inicia su día diciendo Elokai Neshama Shenatata Vite Jorah. Dios mío, el alma que tú me diste a mí es pura. El alma es pura. ¿Qué es la impureza? ¿Cuál es la raíz de la impureza? El cuerpo del ser humano, que en el momento que sale el alma se convierte en Avi Abota Tumá, en el padre de la impureza, quiere decir lo más impuro que hay. Y lo que le permite que tenga pureza dentro de él es el alma. Apenas sale el alma se convierte en lo más impuro, porque el cuerpo tiene que existir y manejarse en un mundo en el cual todas las ideas que hay, todos los seres humanos, la gran mayoría, te están empujando a la desconexión con el Creador. Por eso uno de los mayores tzadikim de la historia de la humanidad llegó a su máximo nivel de espiritualidad, Rabbi Shimon Bar Yochai, en la Gemara Masechet Shabbat, página 33, cuando se separó completamente de toda sociedad. La única sociedad que tenía era su hijo, Rabbi Eliezer. Y llegó al máximo nivel que ningún ser humano prácticamente ha llegado a ese nivel espiritual. Rabbi Shimon Bar Yochai escribió el Zohar para enseñarte que si tú quieres ser justo, siempre tienes que buscar la soledad y la separación entre las personas. No estoy diciendo que vivas en una cueva, te estoy diciendo que el que aumenta
en, como se dice aquí, el compinche, siempre va a tener influencia de ellos. Siempre va a agarrar informaciones, ideas que vienen de esas personas, que vienen de otras personas, que vienen de otras personas, que vienen en sí de la misma inclinación. Quiere decir, o tú sirves al Creador y tú siempre buscas cómo servir al Creador, cómo conectarte con el Creador, o tú sirves a las personas. Todo tu vida gira en torno a satisfacer a las personas, a verte bien delante de las personas, a qué las personas piensan de ti, a cómo tener más amigos, cómo ser más sociable. Y de ahí viene que el hecho de que una de las mayores formas de distanciamientos entre la persona y su creador son las redes sociales. Porque prácticamente el hecho de que la persona esté en sociedad, especialmente en una sociedad de Reshaim como la que nosotros vimos en esta generación, le va a generar millones de pecados. Porque todos los pecados de boca se tienen que hacer en sociedad. Lo cual está escrito en la Mamá Sesotá, página 42, que una persona que hace cualquier pecado con su boca no puede ver la presencia divina. Y toda la conexión espiritual que tienen millones de personas que son religiosas en el cristianismo, y religiosas en el Islam, es una conexión espiritual por encima del hombre secular. ¿Por qué? Porque ellos no dicen palabras obscenas y porque ellos rezan. Ya, su conexión es por eso, porque controlan lo que ellos dicen y se aseguran de utilizar su boca, muchos de ellos, no todos, para rezar. Quiere decir que la conexión espiritual que tiene un Yehudí es 9 veces mayor a la conexión espiritual que tiene cualquier persona en cualquier otra religión. Vuelvo y repito, la conexión que tiene un judío en su religión, siguiéndola, es 9 veces mayor a la conexión que tiene un no judío. Pero obviamente no puede ser 9 veces mayor, porque estoy hablando aquí en base a la Sefirot. Pero en realidad, como toda Sefirá tiene dentro de ellas 10, puede ser que la conexión, o lo puedes entender de una forma más profunda y más correcta, que la conexión que tiene un Yehudí con Dios es mayor a la de un judío en su religión, si es fanático, si es religioso. 900 veces mayor. 900 veces mayor, si uno ve en base al mismo razonamiento dentro de cada detalle. Entonces, toda persona tiene que hacer un serio análisis de su vida, un serio hashbon, una seria sacada de cuentas. Hacia dónde yo me estoy dirigiendo, qué me sale de esto, qué yo gano, como en un negocio. Es bien interesante cómo toda persona hace un negocio y siempre tiene el deseo de ganar, de ser millonario y de ser exitoso en ese negocio. Pero nadie quiere abrir un negocio con el Creador en la espiritualidad. Y si lo abre o si tiene la oportunidad de iniciarlo, no piensa en ser exitoso en eso. Porque es la mala inclinación, obviamente. Porque ese es el único negocio que le trae a la persona un profit, un beneficio eterno. Entonces, ¿cómo inicia un judío, un yudí niño, su negocio con el Creador? Su conexión con el Creador, con esta parashá Vayikra, para enseñarle que ese negocio está guindado sobre 2 principios, que es la Kedushá, la santidad, y la Tahará, y la pureza. Que toda santidad y pureza no está encontrada sino con el deseo del acercamiento del Creador, que se manifiesta o que se puede llevar a cabo a través de la acción de traer un sacrificio al Creador. Y
que también que toda pureza y toda santidad no es sino a través de la palabra en sí, Vaikra, que quiere decir y llamó, pero también se puede entender y leyó. Que toda santidad y pureza no existe sino a través de la lectura de los libros, Kodesh. Quiere decir todos los libros del Talmud, todos los libros de la Torah, todos los libros de la Mishnah. A través de eso el hombre consigue su pureza. A través de eso el hombre abre su negocio espiritual de conexión con el Creador, de realización de preceptos y de amasar fortuna, riqueza eterna espiritual, que le va a dar el mérito de todas las bendiciones en todos los aspectos. Cosa que si tú haces un negocio físico, te da el mérito de tener bendición en muchos aspectos, como en lo social, etcétera, monetariamente. Pero existen aspectos que toda la riqueza del mundo no puede comprar y no te puede dar la bendición en eso. ¿Cuántas personas no son millonarios o billonarios? Y si le quitas eso no son absolutamente nada. Se convierten en personas totalmente miserables. No tienen bendición de alegría. No tienen la bendición de autocontrol. No tienen bendición en su familia, en sus hijos. Se divorcian 8, 5, quién sabe cuántas veces. Lo único que te puede dar el éxito verdadero es la lectura y la conexión, el deseo de acercamiento a la presencia divina Hashem. Y esos deseos de acercamiento se pueden manifestar de 4 formas que hacen alusión a los 4 korbanot, 4 tipos de sacrificios que se pueden traer. Uno de ellos es el sacrificio por los pecados. Cuando la persona comprende que hizo una infracción espiritual hacia las leyes del Santo bendito sea, y que se trae sobre él una vestimenta, quiere decir un sentimiento que lo cubre como una vestimenta de vergüenza, eso puede ser una raíz o un empuje que la persona puede tener para el acercamiento al Creador. De ahí el Korban Hatat, el Korban de los pecados. Cuando a una persona se le cae algo o se le rompe algo, siempre tiene el reflejo de recogerlo automáticamente. ¿Por qué? Porque cuando la persona daña algo y todos los pecados te están dañando espiritualmente en tu forma espiritual, que se manifiesta en tu forma física, de ahí que todo defecto físico que la persona tiene y toda enfermedad no sea sino como resultante de los daños espirituales que se causan a través de los pecados. Y de la misma forma que el hombre, cuando se le cae algo, se daña algo o se enferma, tiene el reflejo de querer sanarse y de hacer todo lo posible para arreglar la situación. Espiritualmente, cuando el hombre genera un pecado y sabe que hizo algo mal, tiene el reflejo de querer acercarse. Por eso muchos de los grandes criminales del mundo siempre tratan de hacer algo para apaciguar su conciencia, como donar a cierto lugar o hacer un acto bueno de vez en cuando para calmar esa sensación que tienen que arreglarse porque se están dañando. Después tenemos el Korban Hasham, que es un Korban de culpabilidad, que es cuando alguien hace algo a propósito y quiere obtener perdón o acercamiento al Creador, que eso es lo mismo que acabamos de decir, solo que un nivel de mayor profundidad y con menor beneficio hacia uno mismo, porque todos los Korbanot venían también como una forma que tú veías automáticamente la pérdida cuando tú generabas un pecado, un cortocircuito. Porque lo que nos daña a nosotros y que nos hace que seamos personas descontroladas totalmente es que no vemos la pérdida y el daño que se genera cada vez que nosotros pecamos. Porque si la persona viese en un pequeño momento todo lo que él está perdiendo por el simple hecho de que vive la vida en automático, por el simple hecho de que no estudia Torah, no habría libre albedrío. No se podría que la persona hiciese eso. Porque si yo te digo, cada vez que tú pecas estás perdiendo billones de dólares, ¿quién va a pecar? ¿O quién va a pecar y no va a hacer teshuvá automáticamente?
porque billones de dólares no es nada comparado con la pérdida que hay. Y después tenemos Korban Todah. Cuando una persona tiene mucho bien, que es bien raro, siente deseo de devolverle algo al Creador, de acercarse nuevamente al Creador por todo lo bueno que él está recibiendo. ¿Por qué? Porque usualmente las personas tienen en su inclinación de ser malagradecidos, no reconocer todas las bondades que el Creador le hace. Constantemente el Creador te está dando alimento, te está dando capacidad de ver, te está dando capacidad de caminar, te está dando capacidad de correr, te está dando capacidad de entender una cosa de la otra, te está protegiendo de miles de espíritus negativos que si en un momento el Creador quita su protección sobre ti, tú los verías o te harían daño y te podrían generar locura. Y te está protegiendo de miles de enfermedades que hay alrededor, te está haciendo que vivas literalmente, te está bombeando el corazón constantemente, está cuidando que cada parte de tu cuerpo y cada sistema de lo que hay, tu sistema circulatorio, tu sistema nervioso, todos tus sistemas funcionen correctamente, que todas las membranas en tu cerebro funcionen correctamente para que te puedas mover. Todo eso lo está haciendo el Creador. Te está dando una casa, te está dando agua, te está dando luz, te está dando todo lo que tú tienes y cosas que tú ni siquiera te imaginas. Y te está preparando un bien que tú ni siquiera te imaginas. ¿Y qué haces tú? Shem Yelahem. Dice Tania, el libro de Tania, algo que cuando lo escuché me dolió bastante. Yo sé que a toda persona que lo escuche, si tiene una pequeña conexión con el Creador, también le va a doler. El libro de Tania escribe lo siguiente: toda persona que peca, en el momento que peca, es equivalente a agarrar, a mí me duele decir, Hashem Yelahem, pero lo tengo que decir, es equivalente a agarrar la cabeza de la presencia divina del Creador y meterla, Hasbe Shalom, no lo quiero decir, pero lo voy a decir, en el inodoro. ¿Por qué? Porque explica ahí, porque en el momento que el hombre peca, él está bajando a las clipot, está bajando a los mundos negativos que se asemejan al baño. Y la presencia divina tiene que bajar con él. Porque si no, no tendría la fuerza de salir de ahí y de hacer arrepentimiento. Entonces, como ese lugar es literalmente en los mundos espirituales semejante al baño, es como si hiciese eso. Y Hashem Yelahem, de ahí que los mayores pecadores en las escuelas, yo no sé si eso pasa, yo nunca vi eso, eso son cosas de las películas, no sé si eso existe en verdad, que los bullings, las personas que le hacen bullying a los demás, que son personas que imagino que eran reshaim bien grandes en su vida anterior y que vienen con una naturaleza negativa, le hacen eso a los niños. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos le hacen a la presencia divina de un niño, es lo más cercano a la pureza del alma que se asemeja a la presencia divina. Quiere decir que eso tiene una manifestación física, como todo lo espiritual. Por lo tanto, ¿quién va a pecar después de algo así? Y lo peor de todo, que la sociedad, yo no entiendo cómo sucedió eso. Cómo la sociedad de un punto a otro empezó a todo girar en torno al pecado. Incluso si tú pones toda tu fuerza de voluntad para no pecar, el pecado te busca, el pecado te encuentra. Shem Yelahem. De ahí la importancia de compartir todos estos shurim. Todos los shurim, esto compartirlo por todos los lugares posibles. Porque esto es lo que puede cambiar la sociedad y nos puede salvar a nosotros de una tragedia bien grande. Porque imagínate toda la ira divina que se genera en el mundo por todos los pecados que se hacen. Entonces después tenemos para otro tipo de Korban, que es el Korban de la paz, Sholamim. ¿Por qué se llama el Korban de la paz? Comenta Rashi, porque hacen la paz entre el hombre y el Creador. De la misma forma que es un precepto hacer la paz entre dos personas que están peleando, entre un hombre y su esposa, es un gran precepto, el mayor de los preceptos, hacer la paz entre una persona y su Creador. Porque usualmente las personas que son reshaim, como te he escrito en el libro de Yeshaya, Ein Shalom Amar Hashem la Reshaim, no hay paz con los malvados. ¿Qué quiere decir eso?
que la relación entre esposo y esposa que existe entre Hashem, el Creador, y el pueblo de Israel está en guerra, no hay paz en esa relación, digamos, en el momento que alguien es rasha. Y eso es el símbolo de lo que nosotros vemos manifestado como una guerra y falta de paz entre un hombre y su esposa. Por eso no existe generación que tenga más problemas de paz entre las parejas como esta. Porque tampoco existe generación que existan tantos pecadores como esta, lastimosamente. Entonces, cuando una persona pelea con el otro, no le habla. De la misma forma, una persona que no quiero decir que pelea con el Creador, sino que no tiene paz con el Creador, tampoco le habla, no reza. Y la idea de acercamiento al Creador también es la idea de reconciliarse con el Creador. Y eso es la raíz de toda bendición y de toda pureza. Entonces, eso es lo que dice de todo sacrificio, que es un buen olor. Reas ni Joas y Shel Hashem, como aparece en el verso 13, en el primer capítulo de esta parashá. Es un buen olor hacia el Creador. ¿Qué quiere decir? El olor siempre despierta los deseos. Cuando una persona huele un alimento que le gusta, automáticamente le genera un deseo. Hasta tal punto que dice la halajá del Shulchan Aruch que si una mujer está en Yom Kippur y huele una carne, está permitido darle comer esa carne si está embarazada, porque le puede generar un daño al bebé. ¿Qué quiere decir? Que el olor despierta los deseos. Y no solo eso, sino cuando una persona Shem y la Hem, si huele una mujer que está totalmente prohibida hacer eso, le puede generar el deseo. Por eso las personas se ponen perfume, los hombres se ponen perfume, las mujeres se ponen perfume, porque eso despierta los deseos de las harayot, de las relaciones prohibidas. Como un día escrito en la Gemara, Masechet Shabbat, que las mujeres antes, creo que es página 64, las mujeres antes, cada vez que veía un hombre, pisaban en su talón que tenían ahí escondido un frasco con perfume para despertar el deseo de los hombres. Ahora, y otra Gemara Masechet Berajot dice que está prohibido un hombre ponerse perfume, creo que es página 58, porque es pensado, quiere decir, se sospecha que él comete Gilo y Arayot de hombre con hombre. ¿Por qué? Porque antes en los mercados no existían tantas mujeres como hoy. Era bien raro encontrar mujeres por ahí caminando. Hoy en día Shem Elahem. Entonces, como todos los que habían ahí, la gran mayoría de ellos eran hombres, ¿a quién tú quieres despertar el deseo que hueles bien? A los hombres. Shem Elahem. Entonces, Shem Elahem. El punto es, todos los olores despiertan deseos. Existe en el hombre, cuando él genera un acto físico de deseo, de acercamiento al Creador, como abandono de cierto pecado, de cierto comportamiento, ese acto genera, digamos entre comillas, como un olor que es algo espiritual, que despierta también el deseo en lo supremo del acercamiento hacia ti. Quiere decir, un olor placentero para Hashem, que está despertando la Teshuka Eliona Aleno, está despertando el deseo espiritual de Hashem de acercarse al mundo físico a través de tus actos. Y eso es a través de toda la purificación y la santidad. Todo lo que más le gusta al Creador. Si uno quiere saber cuáles son los actos que el Creador más desea, cuáles son esos comportamientos que el Creador más anhela y más despierta sobre él el deseo del apego a un ser humano, que puede manifestarse en el fin, quiere decir, su fin puede ser el Ruach HaKodesh, la inspiración divina, que esa persona literalmente puede predecir el futuro con claridad, como vimos, con muchos rabinos en la historia que tenían Ruach HaKodesh, y como vimos en los profetas que tenían un nivel mayor a la inspiración divina, que podían
hablar literalmente con el Creador. ¿Qué es lo que más el Creador anhela en el hombre? ¿Qué es lo que más el Creador le despierta ese deseo de apego? Eso son los actos que tienen que ver con la separación perishut de el mundo físico y de sus deseos. Especialmente la perishut, la separación de la Gilui Arayot, de las relaciones prohibidas. Por eso, por ese mismo proceso de conocimiento, la mala inclinación quiere enlodar al ser humano y enfangarlo siempre, constantemente con la Gilui Arayot, como está escrito en el Zohar Parashat Vayikra, página 16, que uno de los mayores deseos son hacia las relaciones prohibidas, porque la mala inclinación sabe que lo que más genera deseo de conexión entre el Creador y el hombre es la separación y el cuidado de no cometer ningún pecado en ese sentido. Por lo tanto, lo que más genera separación entre el hombre y su Creador son los pecados de Gilui Arayot, ya sea perder el simiente en vano, ya sea la falta de recato, como está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, verso 16. Velo behaya mahaneja kadosh, lo iré beha ervat davar. Y tu campo, quiere decir todo lugar donde tú estés, tu corazón, tu mente, tiene que ser santo, tiene que ser puro. ¿Qué quiere decir que sea santo, que se vea puro? Uno se pregunta y viene el fin del verso y te explica que no se vea en ti ninguna desnudez. Beshab me ajareja, porque me voy de ti cuando tienes desnudez. ¿Y por qué eso es así? Porque en el mundo espiritual, lo que genera también, o sea, de una forma espiritual, profunda, lo que genera que el Creador se le revele a una persona, la conexión con el Creador más fuerte, es la revelación de la desnudez, de los secretos de la Torah. De la misma forma que lo que más genera conexión entre un hombre y una mujer, entre un esposo y una esposa, en santidad, es la revelación de esa desnudez. De la misma forma, entre la relación entre Hashem y el hombre. Pero cuando se revela esa desnudez de una forma prohibida, de una forma que no asemeja a los mundos supremos, que es a través de una relación pura, con santidad, que quiere decir mikveh, quiere decir casamiento, judío, etc. Es como la conexión con las fuerzas negativas, con la clipa. Ese es el reflejo de una conexión íntima con las fuerzas del mal. Por lo tanto, toda persona que tiene santidad en él siempre va a encontrar modestia en él. Modestia y separación de la Gilui Arayot. Si tú quieres saber qué rabino o qué persona escuchar que es kosher, si es kosher o no, tienes que ver si la persona tiene que dushar, tiene perishut de las Arayot. Si tú ves que es una persona que se viste de cierta forma para llamar la atención del género femenino, si es una persona que eso es lo único que él habla, o que enseña fotos o videos, muchas personas lo hacen por accidente porque le manejan el canal otras personas. Tienen su video en su canal, fotos de mujeres, o ve mujeres sin ningún problema. O sea, no tiene el perishut de la visión que dice el Gemara. Ver es mayor, te da un placer mayor a tener el acto en sí. Que todas esas vistas generan malos pensamientos, como está escrito en la Gemara, Maseje Yomá, página 29. Irurea verá, Kashir mina verá. Los pensamientos del pecado son peor que el pecado. Entonces, si una persona no tiene miedo de tener pensamientos del pecado cuando ve toda clase de cosas, obviamente que tampoco va a tener miedo de los actos en sí. O es probable que no tenga miedo de actos en sí. Y empieza pensando y puede que termine actuando. Hasbe Shalom. Por lo tanto, de ahí la importancia de la lectura, porque nada de eso se puede saber. Y nadie puede llegar a esas conclusiones sin la Torah. Sin que la Torah te explique X, Y, Z. Si tú te dejas llevar por todos los instintos, por todos tus deseos, puede terminar siendo las mayores aberraciones. Baruch Hashem Leolam.
Amén. Véame.